Bueno, en general, una de las, quizás la principal visión del banco es el tema del apoyo a cada uno de los países, bajo el entendido de que todos tenemos una característica muy puntual, ¿verdad? O debilidades o potenciales, eh, pero sí quizás un factor común entre todos son este tipo de afectaciones. El banco lo que hace es que va dentro de su día a día, va haciendo una serie de evaluaciones sobre todo el contexto alrededor de nuestros países y se van planificando en el camino una serie de paquetes complementarios o soluciones complementarias para ir dando todavía más soporte a las gestiones que se den en los países y evidentemente entendiendo las características que cada uno tiene. Unos tienen alguna fuerza en ciertos temas, otros quizás no, pero tienen otra en otro tipo de áreas. Se visualiza y evidentemente se van creando una serie de soluciones ad hoc, si se quiere llamar así, para ir apoyando las gestiones. Obviamente hay temas de reservas que se tienen que ir evaluando, hay temas de proyectos y de refuerzos económicos a los países enfocados en temas de producción, refuerzo en el tema de pymes, inversión en infraestructura, agro, agua, etcétera, que evidentemente tienen una base problemática estructural con la que trabajar, que van resultando con muchas afectaciones en este tipo de crisis y que nosotros tenemos que ir acelerando los apoyos para cada uno de los países. Eso es un trabajo, digamos, de día a día que el banco va haciendo, que se van teniendo reuniones no solo a nivel de directorio, sino también a nivel de comité o de ciertos comités especiales para ver puntualmente estos problemas y ahí es donde se van discutiendo las soluciones que podemos ir dando. A nivel regional, ¿no se ve como preocupante el nivel de inflación que se mantiene en los países? Yo creo que en general es preocupante, o sea, desde Estados Unidos, pues Claro. obviamente la relación social y comercial con Estados Unidos para nuestros países es importante. Prácticamente toda Centroamérica tiene migración a Estados Unidos, tiene migrantes en Estados Unidos, residentes, y evidentemente son temas que nos preocupan y son temas donde junto con los gobiernos tenemos que ir viendo cómo ir aplacando. Allá el gobierno ha tomado una serie de medidas actualmente para poder aplacar sobre todo un tema como la gasolina y la energía, que al final terminan recalando en el comercio o en la producción. Nosotros quizás tenemos una visión un poco más de mediano y de largo plazo, pero que lo que buscamos es ir complementando estas medidas para que todo vaya en una sola línea. Muy bien. Se ha conocido en los últimos días la, ¿qué sería la palabra adecuada? La instalación en el país del mercado regional de valores. Este organismo, ¿cómo debemos entenderlo en las palabras más sencillas que sean para el salvadoreño común? Bueno, yo lo puedo describir en un proyecto y lo conceptualizamos. Nosotros el año pasado, estuvimos evaluando un proyecto de energía en uno de los países de Centroamérica, andaba más o menos por unos $1.000 millones, por ejemplo. Para esta empresa o este consorcio, financiar un proyecto de esta magnitud, tienen que buscar fondos de financiamiento, o sea, de deuda, por diferentes instancias. Van al banco africano a pedir X cantidad de dinero, van al banco Korea Exim Bank, por ejemplo, y piden también X cantidad de dinero. Van a Estados Unidos a pedir a alguno de los bancos privados para pedir otra cantidad de dinero, tienen sus fondos propios, le piden al BESI otros fondos, etc. Con todo ese pool de deuda, ellos financian su proyecto. Tienen que hacerlo de esa manera porque en la región no hay. Tienen que salir a África, tienen que salir a Londres, tienen que salir a Estados Unidos, tienen que salir a Corea, tienen que buscar al BESI, etcétera, para poder financiar un proyecto de este tipo. La idea con el mercado regional de valores es que esa búsqueda se haga acá. Es tan simple como eso. Y en esa búsqueda van o financiamientos de proyectos o incluso estructuraciones de deuda, colocación de bonos, etcétera, con lo que les permite poder trabajar sus iniciativas. El hecho de tenerlo aquí en la región físicamente implica que se puede hacer una búsqueda mucho más barata de fondos. Todo lo tiene aquí, prácticamente tiene que moverse
en Centroamérica, lo cual es muy sencillo. Todo se consolida en un solo sistema, todo se resguarda en un sistema, se busca en un hub, que en este caso ahora es El Salvador, y con eso pues las inversiones se van volviendo mucho más fluidos. ¿Qué es lo interesante en esto? Es que aproximadamente lo que se mueve entre inversiones públicas y privadas por el momento en mercados regionales de deuda que se realizan en todo el mundo, andará en Centroamérica por unos 120.000 millones de dólares al año. Y obviamente interesa que la inversión se quede acá, que el tema de bono y de mercado de valores se quede acá, evidentemente para consolidar la inversión, atraer inversionistas nuevos de mercados o de países mucho más sofisticados que los nuestros, y evidentemente que nuestros países vayan también consolidando sus estrategias en cuanto a inversión pública o qué es lo que quiero yo traer de inversión privada. Es sumamente interesante porque es primera vez que se da en la región, es un tema muy histórico, no solo para el banco, sino para toda Centroamérica, el hecho de tener un mercado regional acá, y por otro lado permite potenciar al máximo las inversiones. Hoy por hoy las opciones puedan ser BESIE, no sé, Banco Mundial, BID, etcétera, etcétera. Pero ya abriendo un mercado regional donde entran otros entes inversionistas, ya nos amplía no solo el rango de la capacidad de inversión que podamos tener, sino también acelerar las inversiones en la región. ¿Qué otros entes son los que podrían entrar, además de los organismos multilaterales que normalmente conocemos? Bueno, ahí entran, digamos, los países suelen tener fondos de inversiones para promover, valga la redundancia, sus propias inversiones como país. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando bastante con el UKEF, que es un fondo de inversión británico que está hecho de parte del gobierno de Gran Bretaña para promocionar sus inversiones afuera. Es un fondo como de exportación de inversión. Eso implica que viene todo un paquete financiero para las inversiones de ellos a los diferentes países. Y así los países pues van teniendo sus fondos de inversión. Hay fondos de inversión de Qatar, hay fondos de inversión africanos, hay fondos de inversión asiáticos con los que nosotros ya trabajamos al ser Corea un país socio del banco. Es decir, hay diferentes opciones en el mapa, además de entidades financieras muy privadas que también participan en este tipo de fondos. Ya hay un interés de parte de Corea de entrar en esto, hay un interés también de parte de México de entrar, y así obviamente o se buscan o igual lo buscan a uno para poder participar en el mercado. En el caso del BESI, ¿cuál va a ser la colaboración o cooperación? Bueno, en nuestro caso hemos cooperado con el estudio para poder estructurar el mercado regional de deuda. Eso es muy importante porque sí nos hemos visto en un ente promotor del asunto. Y por otro lado, nosotros estamos poniendo un financiamiento inicial o un fondo inicial de 150 millones de dólares, digamos como un primer paso. Esto puede ir obviamente creciendo según se vayan dando las inversiones, y el hecho de ir abriendo una bolsa, digámoslo así, va permitiendo también ampliar la demanda que se tenga sobre proyectos de inversión también en la región. Digamos, las dos cosas van amarradas. Ajá. ¿Futuros créditos del BESI o de cualquier institución multilateral serán tratados, negociados, coordinados a través de este ente o siempre como organismo multilateral aparte? Se puede trabajar dentro de ese ente y como organismo multilateral aparte. Nosotros podemos seguir viendo obviamente proyectos de inversión. Esta vez encontramos un canal que no teníamos, que es el mercado regional de deuda. A través de eso el BESI puede ir canalizando fondos o cooperación de mediación, digamos, entre el inversionista y el mercado regional, o pueden ir directamente al mercado regional para poder abrir pues sus inversiones. Okay. Cualquiera de las vías. Cualquiera de las dos vías. Para terminar de entenderlo, ¿es una especie de bolsa de valores? Es una especie de bolsa de valores, y lo que hace es que tiene un repositorio donde los diferentes entes financieros entran, digámoslo así, y a través de pues se van canalizando las inversiones. Aparte de eso, se unifican las bolsas de valores en la región,
y se unifica también a través del sistema, el sistema financiero también de la región. En nuestro caso, ese es un punto importante, en nuestro caso se evaluaron 4 grandes temas, digamos, ahí van algunos de los que usted menciona. Por un lado, la robustez del sistema financiero en nuestros países. Por otro lado, la moneda. Digamos, el dólar juega un papel muy importante por el tema de la conversión. Por otro lado, cómo están desarrolladas las bolsas de valores también en nuestros países. Y de último, el ecosistema de gobierno y de gobernanza que se tenga en los países. En nuestro caso, quizás ha sido una ventaja muy importante que el presidente de la República se ha metido desde el inicio en esto. Y eso implica que todo el aparato del Estado, durante los estudios o durante las solicitudes de información, la evaluación, qué cosas se necesitan, qué disponibilidad se tiene, a través del Ministerio de Hacienda y de otras entidades, pues de arriba hacia abajo, digamos, todo el aparato del Estado ha colaborado en que El Salvador logre este proyecto, que repito, es histórico y el punto con esto es movilizar la inversión de una manera más acelerada. ¿Qué hace pensar o qué obliga, no sé cuál es el término adecuado, para que el resto de los países centroamericanos ingresen a este mercado regional de deuda? Bueno, quizás está relacionado con los puntos anteriores y con la pregunta anterior todavía. ¿Qué vías tienen los inversionistas para poder entrar en el mercado regional de deuda? Pero pueden hacerlo solo. Ahí, por lo tanto, participan quienes estén, los entes financieros del mercado, quizás sin tanta necesidad de un gobierno. Si estamos hablando de inversión pública, obviamente ahí sí participan los gobiernos para poder canalizar sus fondos. En cualquier punto, lo importante acá es hablar de todo un ecosistema, donde participa la inversión pública y la inversión privada. Pero ambas, digamos, buscando alinearse en el sentido de, según las características de cada país, dónde es que vamos nosotros enfocando la deuda y dónde es que se van abriendo también fondos de inversión. Por lo tanto, sí, el nivel de participación de los países es total. De hecho, la votación o la elección se da a través del COSEFIN, que es esta entidad que aglutina a los ministros de Hacienda de la región y también de República Dominicana. Ellos hacen la elección, nosotros lo promovemos, por supuesto. Ellos hacen la elección, ellos deciden, y por lo tanto todos los países han estado enterados de principio a fin de cómo se ha ido armando este proyecto y los factores de toma de decisión, por lo que es El Salvador ahora el centro del mercado regional de valores. Entonces sí ha habido como una participación permanente de los países. Okay. Naturalmente necesita una instalación física, informática, adecuada, estructural, una directiva como tal, me imagino. Correcto. ¿Va a tomar su tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que está estimado como para que entre en operaciones? El tiempo es un tema de meses, digamos, porque es una cuestión de equipamiento. No me quisiera aventurar, puesto que la elección fue ya hace poco. Lo que sí es que hemos estado hablando tanto con el presidente de la República como con el Ministerio de Hacienda, con el ministro, sobre todo lo que se necesita en cuanto a equipamiento, para que ambas partes pues demos todas las condiciones necesarias para que se dé, y para que se dé en el lapso más pronto posible, para poder ir acelerando la inversión. Muy bien. En el caso de es un mecanismo también, puede interpretarse de esta forma como para que naciones como El Salvador busquen otras opciones de financiamiento, ¿no me equivoco? ¿Verdad? Exacto. Son diferentes rutas las que tanto los países como los empresarios buscan, y la gran ventaja es que hoy prácticamente lo tiene todo acá, y eso es ventajoso para ambas partes. ¿No es eso de alguna forma cerrar la puerta a organismos como el BESE? Para nada. En cierto modo, bueno, entre multilaterales nosotros vamos trabajando juntos, y de hecho nos vamos complementando en bastantes cosas. Digamos que cada una tiene algún enfoque muy especial y una característica muy especial de inversión, digamos, en los países. Siempre estamos en la búsqueda de otras opciones de financiamiento, como lo que le mencionaba del Fondo Británico o el Fondo de Qatar, por ejemplo, el mismo Corea que se hizo hace un tiempo.
y por lo tanto esto resulta para nosotros complementario al trabajo que ya hacemos, y puesto que nuestra función es apoyar a los países en todo lo que se requiera en cuanto a cooperación, en cuanto a asesoría técnica o en cuanto a estructuraciones de financiamiento, esto viene como a sumar más sobre la mesa las opciones que puedan tener y que nosotros también podamos ofrecer. ¿Por qué no se había hecho antes? Bueno, no me aventuraría mucho. Yo creo que hay un punto importante que es la voluntad política que tienen en este caso los países, y en cierto modo alinear voluntades entre países por sus características cuesta un poco. Y quizás en este caso, a pesar de que el tema nosotros lo sacamos de la gaveta en el año 2020, en diciembre del 2020, la voluntad en este caso del presidente, así como también del aparato del Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa en su momento, nos ha permitido como ir acelerando las cosas o ir sacando la bandera. Aquí estamos y nosotros lo queremos. ¿Verdad? No es un tema del que no hemos venido hablando, sino que hemos venido poco a poco contando que El Salvador ha estado interesado, cómo ha ido el proceso, qué ventajas son las que nosotros tenemos hasta que el asunto se da. Ha sido todo un proceso, pero sí hay un tema de voluntad soberana de los países que juegan un papel importante para tomar una decisión, aprovechar los elementos potenciales que tenemos y hacer que las cosas sucedan. En este caso, sentar a todos, tener una discusión y votar sobre el asunto. Muy bien, solo déjeme entender, para dejar este tema finiquitado en este mercado de deuda regional, ¿se necesita una autorización de organismos financieros internacionales para tener un ente como este? Claro, en primera instancia, digamos, de los gobiernos, puesto que hay temas de bolsas de valores, hay temas de sistema financiero, hay temas de bolsa local de los países o presupuesto de cada uno de los países, hay decisiones sobre las inversiones, y hay también temas legales y técnicos que le incurre a los países de pronto modificar o potenciar según la característica que tenga cada uno para poderlo desarrollar en cada uno de ellos. Muy bien. Cambiando de tema y radicalmente, Plan Trifinio ha sido una... Y volvemos a temas que tienen que ver con la decisión política que pudiesen tener, la visión que pudiesen tener las autoridades de cada una de las naciones. Ha sido un punto de encuentro siempre para Honduras, Guatemala y El Salvador, en el que se han hecho muchas promesas, muchos proyectos, muchos decretos y muchas intenciones, pero que siempre como que se quedan cortas. Ahora pareciese haber un empuje diferente, ¿es así? Sí, yo creo que hemos entendido que, y como banco nosotros lo estamos impulsando, que el tema de integración, creo que lo mencionaron bien, va más allá de la firma que hagamos, sino que debe tener un enfoque muy puntual en el tema de proyectos. Y qué proyectos son los que se pueden desarrollar en esto. Como banco, pues se participó en la estructuración del plan estratégico, digamos, valga la redundancia, del Plan Trifinio, y se estructuraron también una serie de iniciativas y de proyectos tanto de índole económica, respetando las características que tiene la zona, potenciando incluso el tema medioambiental y de sostenibilidad que se debe conservar también en la zona, pero no desmeritando también todo lo que se puede trabajar en cuanto a oportunidades que estos mismos desarrollan, evaluando los modelos de trabajo que se tengan y trabajando también con las comunidades, sobre todo con el sector joven de la zona, para ir estructurando todos los financiamientos necesarios. De hecho, tuvimos una reunión el día antes de la firma con el vicepresidente Félix Ulloa y con su equipo para ya ir determinando los primeros pasos o los primeros grandes proyectos que nosotros podemos desarrollar en la zona del Trifinio, bajo características sociales y obviamente también potenciando las características económicas que estos puedan desarrollar en el camino. Se definieron unas rutas en cuanto al tema social, específicamente en salud y en educación, en dotar, digamos, de herramientas técnicas a quienes habitan ahí. Por otro lado también en algunos proyectos que ya ellos tienen avanzados, pero que necesitan el apoyo financiero para poderle dar mucho más músculo. Muy bien, ¿hay proyectos a corto, mediano y largo plazo? Siempre lo definimos así.
Quizás en el corto plazo regularmente son o pequeños o que no tocan mucho los problemas estructurales, digámoslo de esa manera. Le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cómo ve en este acuerdo, en estos tratados, en este último punto, esta última reunión, cómo ven el trifinio para el resto de países? Porque tal vez para cualquier salvadoreño y para cualquier centroamericano se ve como un punto bonito de zona boscosa en el que coinciden tres naciones, pero más que ello, un lugar donde tal vez estar un fin de semana, pero que tiene un gran potencial, por supuesto, pero nunca se ha terminado de explotar. Sí, lo que hace uno, cuando uno evalúa una zona, lo primero es evaluar los activos que se tienen. Y hay muchas empresas de producción diversa y que manejan altos niveles de inversión en tecnología, por ejemplo, que forman parte de este ecosistema. Por otro lado, también hay una presa hidroeléctrica, tienes mantos acuíferos, ya hay proyectos de siembra con los que con un empuje tecnológico puedes hacerlo crecer. Hay que buscar mercados internacionales, hay que determinar productos que se tengan que quizás son muy interesantes para esos mercados internacionales y que quizás al momento de incrementar su producción puedan ser altamente rentables para la zona. Tenés café, hay conexión logística también en la zona, hay lo que mencionabas de todo el tema medioambiental y turístico. Es decir, uno evalúa los activos para ir viendo cómo en ese ecosistema que ya está trabajando, ya se está moviendo por cada uno de los países, cómo los vamos conectando. Y eso es a partir primero de una generación de política, está bien, pero por otro lado es a partir de una serie de proyectos que logren ir conectando, digamos, todos estos sistemas. A corto plazo, ¿cuál es el principal compromiso que cree usted ahí? Bueno, como mencionaba, digamos, hay proyectos que hay que iniciarlos ya, que toman tiempo. El tema de educación, el tema de salud también es importante. Por otro lado, potenciar la siembra de café. Hay un proyecto muy interesante en la producción de miel. Es decir, hay una serie de proyectos interesantes. Por otro lado, el cacao tiene un potencial enorme en la zona del Trifinio. Se quiere buscar un hub tecnológico también en la zona, puesto que ya se está desarrollando a partir de las empresas. Es un mapa que se ha sacado a partir de este convenio del plan estratégico, que el objetivo nuestro es ir llevándolo y aterrizándolo junto con los participantes de Plan Trifinio. En este caso, nuestro representante es el vicepresidente de la República y el equipo técnico de Plan Trifinio. Ya hay comunicación con el vice para ir estructurando y decidiendo cuáles de todos esos proyectos son los que se van a trabajar y echarlos a andar lo más pronto posible. Qué bueno, señor. Y qué bueno que se están dando proyectos específicos para estas zonas del país. Hay otros temas en los que sí me gustaría nos diera la evaluación que tienen, porque presentación de rendición de cuentas del BESI en la Asamblea Legislativa es algo que se da anualmente. Hay un momento específico en el que debe darse esta lectura, ¿no, verdad? No, es la primera vez que lo hacemos como BESI, y entendería, no sé, las demás instituciones, pero sí hubo una plática con la Asamblea para hacer una revisión global, primero de cómo trabajábamos, porque era necesario buscar un espacio para ahondar cuáles son todos nuestros procesos para ir estructurando todas las inversiones que nosotros hacemos con los entes privados y con los países. Todos los análisis que se hacen antes de conseguir un proyecto, los análisis que se van haciendo a la hora de irlo estructurando, los comités por los que pasan, los comités de riesgo, los comités de finanzas, para que al final pues se tome una decisión si se va a apoyar este proyecto, esta es la estructura que se va a hacer, este es el modelo financiero que se va a hacer y estas son las características de aprobaciones o desembolsos que también se vayan a trabajar. Y luego se hizo un barrido por cada uno de nuestros proyectos enfocados en que nosotros estamos cubriendo aproximadamente el 90% de las inversiones a través de multilaterales en El Salvador, y que cerramos el año también cubriendo más o menos en un 46%
las inversiones de multilaterales en toda la región, incluyendo República Dominicana. Es decir, hemos entrado con mucha fuerza, y era importante mencionar cómo es que nosotros trabajamos, cuáles proyectos son los que nos hemos enfocado y los impactos que cada uno de estos pues tiene en los países en términos económicos y en términos sociales. Hace algunos días usted dijo que se avecina un nuevo portafolio de inversión para el país. ¿De cuánto es aproximadamente, señor? Se está evaluando todavía. Lo que sucede es que nosotros lo mencionamos en el marco del mercado regional de deuda. Obviamente hay una proyección de 120.000 millones que están flotando, digamos, y que hay que ir a... No quería mencionar exacto, el número, pero y que hay que ir a... Es una cifra gigantesca y que nos concierne a los demás países, no solo a El Salvador. Pero el punto es que si ya hay un mecanismo, si ya hay un cálculo aproximado de lo que se mueve en inversión, el siguiente paso inmediato para nosotros es, ok, ordenemos la información, evaluemos lo que el mercado comienza a abrir para trabajar, evaluemos los activos que tenemos como países y preparemos un plan estratégico, que en este caso es un portafolio, para llamar y para incentivar también ciertos enfoques de inversión en los países de la región. Si El Salvador decide el tema tecnológico, ok, entonces vamos enfocando un paquete de inversión en eso, no solo para empresas internacionales, sino también locales y también para el espectro público. Entonces lo que nos permite el portafolio de inversión es ir direccionando hacia dónde es que queremos nosotros llevar las inversiones, e ir direccionando también de parte de los gobiernos y las empresas sus estrategias de hacia dónde también quieren llevar sus inversiones. Ese es como un siguiente paso lógico para nosotros, y ahí vamos también evaluando otros temas de contexto que tiene que ver con bolsas de valores, que tiene que ver con leyes que se vayan a hacer dentro de los países. Es decir, hay una serie de potenciales alrededor de este portafolio que nos permite trabajarlo mejor. Yo creo que todos, porque digamos, para nosotros todas esas inversiones tocan un tema estructural, digamos, de problemas y oportunidades bien interesantes. Por ejemplo, de lo último que nosotros hemos estado desarrollando es el proyecto Mi Vivienda, que es con el Ministerio de Vivienda y el Fondo Social. Debido a que en el país nosotros estaremos en segundo o tercer lugar de déficit habitacional, en calidad y cantidad, históricamente, terrible. Y eso nos obliga como a ir pensando, tanto gobierno como banco, en cómo vamos estructurando una serie de estrategias y de componentes financieros para que la gente pueda tener una vivienda, en este caso se llama de interés social, y eso va cortando una serie de problemas de desigualdades y de pobreza que regularmente nosotros los vemos como en primera línea, pero que muchos tienen que ver con el tema de vivienda, la falta de agua, temas de salud, temas de desigualdad en cuanto a oportunidades para las mujeres, que en este caso pues el tema de cuidado pues afecta mucho, cuestiones de empleo, por ejemplo, seguridad, educación. Es decir, es un componente que toca a otros, y que si nosotros nos enfocamos ahí, empezamos a ir cambiando toda esa ecuación. Se trabajó un fondo inicial de $50 millones, que yo entiendo que ya hay una proyección de 10.500 créditos que ha estado trabajando el Ministerio de Vivienda con el Fondo Social, que por otro lado ha estado movilizando también la industria de la construcción enfocada en interés social, que el Ministerio de Vivienda ha estado trabajando también una ley en la que logre activar y poner en el foco a la vivienda de interés social y todos los aspectos legales que se necesita para poder colaborar y que sea de interés tanto para el constructor como para el financiero, como para la persona que va a adquirir un crédito, que es todo un trabajo que termina recalando en otras problemáticas, y vamos solucionando poco a poco situaciones estructurales históricas, que en este caso lo enfocamos en un punto. Digamos que ese es un trabajo de lo último que se ha hecho. En cuanto a educación, bueno, para nosotros la inversión en educación es lo más importante para desarrollar un país. O sea, sin educación
no logramos avanzar. Nos hemos enfocado en mi nueva escuela, que son 200 millones para infraestructura nueva, que también nos hemos enfocado en la brecha digital, que esto tiene que ver con el equipamiento de computadoras de calidad para los niños y para los maestros, y todo esto lleva una agenda educativa alrededor, que también es lo que nos interesa. En el tema de agua, por ejemplo, que es sumamente importante y lo hemos estado trabajando en estos últimos días, y ayer de hecho fue el Día Mundial del Agua, nosotros hemos donado 2 plantas desalinizadoras y potabilizadoras de ciclo inverso para las comunidades de la zona costera, y estamos trabajando con ANDA 2 proyectos de inversión específicos para tema de agua, uno que logre cubrir y solucionar un 30% de la problemática en el Gran San Salvador, y otro ampliar la capacidad que se tenga de potabilización en la zona costera. Y además se ha creado un fondo en el banco para proyectar más o menos 4.000 millones de dólares, un poco menos, para todos los países de la región, solo para el tema de agua. Entonces, por lo tanto, hemos estado moviéndonos bastante por esa área. Luego estamos también complementando la iniciativa del presidente de la República, bueno, 2. Una, que es los 10 impulsos económicos. El 1 es infraestructura, 1.500 millones de dólares en eso. Nosotros estamos trabajando en la estructuración de estos proyectos, enfocados en movilidad sobre todo, y en logística, que es sumamente importante para el país. Y otra, que es la inversión, que lo mencionó en la última cadena. Lo estamos haciendo a través del fondo del mercado regional de deuda de Firempresa, 600 millones de dólares para la base económica. Y esta semana se terminó de firmar con Banco Cuscatlán, valga el comercial, con ellos un fondo de 60 millones de dólares para pymes enfocados en optimización en el uso de la energía. Entonces, digamos, tenemos como varios componentes, esos son los últimos. Cuando trabajan con instituciones financieras, como la que menciona usted con el Banco Cuscatlán, son fondos del BESI entregados a las instituciones financieras para que estos sean dados a pymes para su desarrollo. Sí, y se garantiza que se den a tasas de interés bajas y con facilidad. Exacto, es justamente así. La pregunta y la respuesta la dio, pero sí, es justamente así. Es correcto. 50 millones me dice. Sí, 50 millones. Es una cantidad sustancialmente 60, perdón, 60. Sí, perdón, es 60. interesante para proyectos de este tipo, sobre todo cuando se trata de pymes. Sí, de hecho trabajamos bastante con la banca privada y también la banca pública. Reforzamos ahorita 10 millones a banco hipotecario, bueno, 600 millones, que ha sido la operación más grande en la historia del BESI también para Firempresa, y que nos ha permitido ir primero sosteniendo la crisis. Ya hablábamos al inicio del tema de la crisis de la inflación, etc. Es decir, hemos buscado a través de estos financiamientos ir sosteniendo la base económica, ir sosteniendo el empleo, ir apoyando en el crecimiento de esta misma base, ir ampliando también las empresas que se vayan integrando y proyectos emprendedores. Y digamos, eso es como un aporte estratégico y financiero que el banco da a los entes privados y a través de estrategias de entes públicos. Hay mecanismos de donación, debemos recordarlo, el COVID-19 fue uno de ellos, pero también ha habido para plantas desalinizadoras y potabilizadoras. Sí, es lo que mencionábamos nosotros lo que mencionaba yo hace un momento. Fuimos a visitar hace un tiempo unas comunidades en la zona costera, y lo que nos fuimos dando cuenta es que ellos día a día compraban agua, pipas de agua, todos los días, para abastecerse, piso de tierra, etcétera. Con mi vivienda creo que logramos también trabajar esa cuestión, pero al hacer los cálculos con las comunidades, al año casi llegan a los 2 millones de dólares en gasto de agua. Las comunidades. No estamos hablando del Gran San Salvador o de zona residencial, no. Estamos hablando de comunidades en niveles de pobreza extrema, casi llegando a los 2 millones de dólares en gasto de agua. Más allá de quién sea el negocio, que es el tema de la situación. Y con eso lo que vimos inmediatamente fue, hagamos una prueba. Se habló con ANDA al respecto, con el presidente Rubén Alemán,
y determinamos, bueno, compremos 2 plantas potabilizadoras, desalinizadoras, de ciclo inverso, y vamos implementando, empecemos a ir implementando en la zona costera a ver qué cambio se da. Si la comunidad se ahorra esto y entra un proyecto de gobierno, digamos, para seguirlas organizando, estos pueden reinvertirlo en otras cosas, o en proyectos turísticos propios, o en créditos para vivienda a través de lo que ya se está dando, en arreglar digamos, el entorno que se tiene ahí, en potenciar el tema turístico, puesto que son zonas costeras. No sabemos, o sea, lo que sabemos es que hay un gran gasto, es que hay una necesidad estructural de agua, es que hay niveles de pobreza extremos alrededor de esto, es que no ha habido una solución, y es que al momento de meter una solución cambiamos la ecuación y el gasto se puede ir a inversión. Y por lo tanto, pues hemos visto que eso puede funcionar. No va a ser la primera que nosotros estemos trabajando, pero sí ha resultado interesante tocar ese. ¿Una planta? Son 2. ¿Son 2? ¿En la misma zona? La ventaja es que también son móviles. Entonces nos permite ir zona por zona, ir haciendo abastecimientos, ir preparando, bueno, cuánto es el consumo semanal y qué es lo que se puede hacer, te mueves a la siguiente zona. ¿Y la capacidad que tienen es suficiente para comunidades pequeñas? Sí. Sí. Se hacen estudios. Como mencionaba hace un momento, pues en la asamblea nosotros fuimos a presentar todo nuestro proceso, e incluso cuando se hacen este tipo de donaciones se trabaja todo un proceso para analizar la cantidad de gente que vive, el gasto diario de agua, etcétera, y ahí se ve la capacidad de producto que nosotros podemos comprar para poder suplir esto. Termino con esto. ¿El Salvador ha sido uno de los países más beneficiados con los créditos del BCE? Sí, de hecho nosotros estamos cubriendo el 46 más o menos por ciento de las inversiones del BCE a nivel regional. Eso dice mucho. Bien, para El Salvador, ¿se tiene el monto de cuánto ha sido invertido, señor? No sé si lo agarra en curva con el dato. No. Más o menos andamos por 2.200 millones en aprobaciones. Luego desembolsos son más o menos unos 900 millones. Se hace todo un plan de desembolsos a partir de una aprobación, y ahí es donde se va pues midiendo primero la capacidad de los países y luego pues la capacidad de ejecución de cada uno de los proyectos. ¿1.200 millones en los últimos años? En el último año. Correcto. O sea, estamos hablando del 21 para acá. Sí, Momento, sí. En todo caso, a finales. Sí, correcto. Muy bien. Correcto, es el último año. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias. También quizás quisiéramos, si tenemos unos segundos, quisiéramos reforzar algunas cuestiones que sucedieron ayer en la asamblea. Por un lado, pues todo el tema de ahorros que se va generando a partir de una política pública, para nosotros lo vamos viendo muy beneficioso, puesto que nos permite ir enfocando inversiones y proyectos o complementando lo que se va decidiendo, o ir planificando a mediano plazo otras inversiones. Y por otro lado, pues nos ha parecido también bastante interesante la propuesta del presidente referente a la ley de pensiones, con la cual nosotros estamos preparados para poder colaborar en cualquier aspecto técnico que se requiera, cualquier diseño estratégico que se requiera alrededor de todo esto, puesto que sí sabemos que es un tema muy interesante que nos atañe a todos, y que el banco pues esté en la disposición de colaborar en cualquier aspecto estratégico que se necesite. Muy bien, estamos hablando de tema específico, pensiones, bueno, lo que se modificó ayer para ahorrar en el tema de combustible, energía eléctrica, etcétera. Ambas cosas nosotros las vemos bien, y pues en cada una de esas pues nosotros establecemos un equipo, nos alistamos para cualquier necesidad que se tenga en cuanto a apoyo técnico no reembolsable que se requiera. Muy bien, gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes, gracias, muy amable.